Shalom Aleichem, bienvenidos a todos. Estamos nuevamente juntos, estudiando la Torá, estudiando Kabbalah, Hasidut. En este caso la clase del Zohar. Le dejé el texto de una de las partes, un texto pequeño que también es parte de la Perashá Ki Tisa, y quise agregárselos para que mediten mientras escuchaban la melodía. Hoy quisimos musicalizar nuestras clases con dos nigunim, dos melodías creadas por el Rav Ginsburg, dedicadas las dos al mes de Adar. Una se llama El Pastor Fiel, Raya Meemna, y otra se llama El Pez del Mar. ¿No están escuchando bien? ¿Se escucha muy ruidoso? Bueno, no toco nada, sigo así. Bueno, a lo mejor ustedes bajen un poquito el volumen, o fíjense lo que pasa con la computadora.
Entonces, se los voy a leer y les decía que uno se llama Raya Meemna, que es el pastor fiel, como es denominado Moshe Rabbeinu en el Zohar, y otro se llama el pez del mar. Ambos motivos relacionados con el mes de Adar, porque en el mes de Adar nació Moshe Rabbeinu, y también el pez del mar, porque es el signo zodiacal de este mes, Piscis. Entonces, no les puse la parte hebrea del Zohar de esta meditación, simplemente les traduje para que ustedes lo puedan leer. Esta lectura de la Torah menciona la construcción del tabernáculo en el desierto. Acuérdense que en la perashá de la semana del domingo estudiamos la perashá que viene. Hoy leímos y meditamos sobre la perashá Vayakhel, congregación, y en el Zohar todavía estamos una semana atrasados. Estamos estudiando acerca de la perashá que terminó este Shabbat, que leímos en el Bet Knesset. Entonces, en esta lectura de la perashá Kitizá, leímos acerca de la construcción del tabernáculo del desierto. Esta tienda es el símbolo de la cercanía de Dios a su pueblo, como está dicho, Beazuli Mikdash, Beyahanti Betoham, y me harán un tabernáculo, que me harán un santuario, de la palabra Mikdash, Kodesh, y allí moraré dentro de ellos. Y este glorioso periodo fue en muchos sentidos una muestra de la redención final. Rabbi Yossi y Rabbi Gia estaban viajando y discutían sobre la Torá, estaban sumergidos en este asunto y en el largo exilio en el que todavía se encuentra el pueblo judío. Varias veces hablamos que la creación fue durante 6 días y el séptimo fue Shabbat. Dios creó el descanso, creó el placer de disfrutar de toda la labor de la semana, de toda la creación que Él hizo. Así también el tiempo, los siglos, los milenios están divididos en 7 partes, 6 milenios de trabajo, de exilio, y el séptimo milenio es la redención, la vuelta al Gan Eden, la entrada ya rectificada, sin el pecado del Etz Hadat Tov Berra. Entonces, dentro de los 6 días de la creación, los 2000 primeros años se llaman 2000 años de Tou, 2000 años de caos, donde el pecado hizo que toda la humanidad caiga, toda la creación caiga. Los segundos 2 milenios, a partir del nacimiento de Abraham Avinu y con la creación del pueblo de Israel, se llaman 2 milenios de tikkun, de rectificación de ese pecado, de elevación del mundo, de la humanidad a un estado donde pueda volver al Gan Eden, a ese estado primigenio de perfección, de prístina vitalidad y contacto con Dios. Y el tercer par de milenios, del cual estamos al final, se llaman los 2 milenios de la redención. Y así el Zohar, el mismo Rabbi Shimon, dice: con la destrucción del segundo templo comienza la construcción del tercero.
Todos estos 2000 años de exilio del pueblo de Israel, de toda la creación y de Dios, de la presencia divina, son 2000 años de preparación para la construcción del tercer templo definitivo y la llegada del séptimo milenio, el Shabbat, que va a ser descanso y placer por siempre. Entonces, la construcción del santuario es una forma de unirse con Dios. Entonces, Rabbi Yossi iban caminando y le dijo, Rabbi Yossi le dijo a Rabbi Gia, su compañero, dos compañeros también de Rabbi Shimon Bar Yochai, todo lo que has dicho acerca de qué extenso será el periodo del exilio es correcto. Sin embargo, ¿qué le permitirá a Israel soportar este exilio? Son todas esas promesas que el Santo bendito sea les ha hecho. Hemos aprendido que cuando entran en las sinagogas y las salas de estudio y ven todas esas palabras de consuelo de los profetas, esto alegra sus corazones y les permitirá soportar todo el sufrimiento que les está llegando. Rabbi Gia recordó diciendo, ciertamente esto es así, pero todo depende de volver a la fuente espiritual, la Teshuvá. Ahora bien, si me dices que en este momento podemos despertar a todo Israel a hacer Teshuvá, y por lo tanto adelantar la redención, no podemos. ¿Cuál es la razón por la que no podemos? Es porque está escrito, y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y recapacites en tu corazón, mientras estés disperso entre todas las naciones, donde Dios tu Señor te ha conducido, y volvieres al Señor tu Dios y obedecieres su voz, entonces está escrito, si tus desterrados han sido expulsados a las partes más lejanas del cielo, desde allí el Señor tu Dios te ha de recoger y de allí te tomará. Hasta que todas estas cosas lleguen a pasar, no van a ser capaces de despertarse a hacer Teshuvá. Acá, en nuestra época, podemos leer estas frases con un poco más de alegría, porque esto que fue dicho hace 2000 años se refiere justamente a la época que estamos nosotros, la época de la Teshuvá y la época en que Dios nos está recogiendo de todas partes del mundo. Y no es simplemente una esperanza, sino que es algo que ya lo estamos viendo. Están recogiendo a los judíos que fueron dispersos por todos lados, a las almas que están dentro de las naciones. Acá, cuando dice la Torá en Deuteronomio 31, que Dios recogerá, que Dios los va a enviar, los va a poner entre las naciones, y ahí entre las naciones significa que el mismo judío está entre los pueblos del mundo, pero además que las almas judías están dentro mismo de los cuerpos de las naciones del mundo, y todo eso Dios los está trayendo de vuelta. Rabbi Yossi dijo, qué bloqueados están todos los caminos y los senderos que conducen a la Teshuvá para todos los hijos del exilio. Todos aquellos que tienen mentalidad del exilio no hacen la Teshuvá correcta para poder salir. No se les ha dejado una puerta abierta para acelerar la redención. Y si es así, estarán en el exilio como estuvieron en todas y cada una de las generaciones. Ellos no quieren sufrir ni el yugo del exilio, ni esperar por su recompensa. Abandonaron las leyes de la Torá y se asimilaron con las otras naciones. Está escrito que por lo duro del exilio, mucha gente abandonó y olvidó cuál es la recompensa que Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los patriarcas de soportar el exilio manteniéndonos unidos a Dios y a sus preceptos, y que eso iba a tener su recompensa.
Muchos abandonaron las leyes de la Torá y se asimilaron con las otras naciones. Rabbi Yossi abrió su explicación de este fenómeno con el verso: al igual que una mujer embarazada que se acerca a la hora de dar a luz, siente dolor y grita por sus dolores de parto, así hemos sido a la vista de Dios. Ishayahu 26:17. ¿Por qué somos comparados a una mujer embarazada? Es lo normal que una mujer embarazada dé a luz después de 9 meses completos, pero también están aquellas en el mundo que dan a luz 1 o 2 días después de su 9º mes. Ahora, todas las contracciones y los sufrimientos son de una mujer embarazada en el 9º mes. Se compara al pueblo de Israel. Y si se pasa, aunque sea un solo día del 9º mes, se considera que tuvo un embarazo de 9 meses. De la misma manera con Israel, porque probaron el sabor del exilio, si regresan en Teshuvá, será considerado como si hubieran sufrido todas esas reprimendas que están escritas en la Torá. Cuánto más aún después de tanto sufrimiento que les ha llegado desde el día en que empezó el exilio. Significa que la Teshuvá reemplaza todos aquellos sufrimientos del exilio. Y cuanto más aún después de tanto sufrimiento que les ha llegado desde el día en que empezó el exilio. Entonces, la forma de acelerar la redención es la Teshuvá, es devolver. Y por eso hay tanta gente dentro de los pueblos del mundo que se acerca al judaísmo, se acerca a la Torá, porque es su alma que los está llevando. Y tienen que gritar, tienen que buscar ahí donde ustedes están. A los judíos tienen que buscar sus raíces y tienen que buscar a los rabinos y exigirles que sean aceptados y los ayuden a regresar. Yo pienso que la traducción aquí no la hice correctamente, y la traducción en realidad sería que se pasa, aunque que si se atrasa, o sea, si se adelanta 1 o 2 días, o sea que no completó los 9 meses, se considera que igual, que aunque tuvo luz un poquito antes, se considera que también dio a luz a los 9 meses. Entonces, así nosotros también, todavía no se completó el 6º milenio, faltan todavía 224 años, estamos en 5776, hasta el 6000 faltan 224 años, pero esos 224 años equivalen, estamos dentro de esas 3 horas en que fue creado el hombre. Dentro de esas 3 horas en que fue creado y pecó, y por eso fue expulsado. Entonces, si el hombre esta vez utiliza el Da'at, utiliza su libre albedrío para cumplir lo que dice Dios, entonces, así como siempre comenzamos el Shabbat un poquito antes, comenzamos a cuidar y a entrar en Shabbat y prender las velas y dejar de trabajar. Así también vamos a entrar al exilio, del exilio a la redención. También, ahora mismo, ya es el momento en que somos considerados Adam, somos considerados seres humanos, listos y preparados para utilizar nuestra mente en forma madura. Y ya podemos ser redimidos. Después de esta pequeña meditación, entonces vamos a ir a la segunda parte, que en realidad es una parte anterior en el Zohar, que habla sobre el precepto del Mahatzit Shekel.
vamos a leer primero lo que dice la Perashá, lo que dice la Torá acerca de este verso que trae el Zohar. Dios le habló a Moshe diciendo, esto lo estudiamos la semana pasada en la clase de Torá, Vaidaber Abayá el Moshe Lemor, cuando hagas un censo de los israelitas para determinar sus números, cada uno será contado dando una ofrenda de expiación por su vida. De esta manera no serán heridos por la plaga cuando sean contados. Ustedes se acuerdan que después de pecar murieron muchos judíos y entonces Dios ordenó hacer un censo y dice cuando hacer un censo, Kitizá et Rosh Bene Israel, se dice en hebreo, cuando eleves las cabezas del pueblo de Israel, entonces elevar las cabezas quiere decir también espiritualmente que la persona eleva su mente, eleva su pensamiento. Cuando nosotros tomamos algo de la cabeza y lo levantamos, se eleva todo. Entonces contar este Mahasita Shekel también tiene que ver, este medio Shekel con el cual se cuenta, tiene que ver también con elevar a la persona a su conexión con Dios. Entonces el censo se hacía a través de que cada uno daba medio shekel, y cuando se contaban esos shekel, entonces se podía saber cuánto era la cantidad de personas que había. Entonces para saber cuánta gente había, dice el segundo verso, todo el que esté incluido en el censo debe dar medio shekel, y esto será según el criterio del santuario, o sea el shekel que era medido para construir las cosas del santuario, donde un shekel es 20 gerá, y es la mitad de tal shekel que debe darse como ofrenda a Dios. Entonces, la perashá de la semana habla de pesos. Shekel, por un lado, es una medida de peso. Ustedes se acuerdan que en determinado momento, cuando se empezaron a hacer los intercambios para pagar, se utilizaban sal, se utilizaba oro, plata. En este caso se utilizaba plata. Y todavía no había una moneda en los tiempos de Abraham Avinu, en los tiempos anteriores a la entrega de la Torá. Bienvenidos a todos los que van ingresando. Bienvenida Paulina, ¿cómo estás? Entonces, en esa época, el shekel era una medida de peso. Shekel viene de la palabra lishkol, que quiere decir pesar. Mishkal quiere decir peso, lo que pesa determinada cosa. Y así viene también el nombre de la moneda que nosotros utilizamos. Entonces la moneda vino después, cuando había había un gobierno y había un ente que acuñaba la moneda, y esa moneda tenía el sello y ya se sabía cuánto valía. Eventualmente, al principio esa moneda valía lo que pesaba en material, en metal, pero posteriormente ya se transformó en un elemento simbólico y cada uno que emitía esa moneda le daba el valor que tenía. Pero en este caso, el shekel del cual habla la Torá se refiere a un shekel que tenía un peso específico, que era aproximadamente 10, entre 10 y 11 gramos. Y acá especifica a su vez que cada shekel, el shekel completo,
tenía 20 gerá. Gerá es también una medida de peso. Se escribe Gimel Reish Hei y muestra, dicen los historiadores, que el peso original, cuando se hacían intercambios de este tipo, tenía que ver con la cosecha, tenía que ver con los cereales. Entonces, gerá viene de la palabra garín, que quiere decir grano. Seguramente es el origen de la palabra grano. Y se refiere a los granos de cebada. Entonces, a un grano de cebada se le daba aproximadamente un peso de 0,5 gramos. Y un gerá eran aproximadamente 20 granos de cebada, y entonces pesaba aproximadamente 0,5 gramos. Seguramente la palabra gramos también viene de ahí, es muy parecida, ¿no? Entonces el shekel, que tenía 20 gerá, tenía aproximadamente 5 gramos. Y lo que pide aquí es que cada uno dé la mitad. Son medidas aproximadas. Cada uno tenía que dar la mitad, o sea, tenía que dar 10 gerá, que son aproximadamente 200 granos, que pesaban unos 5 gramos. Entonces, el garín pesaba 5 gramos, 0,05 gramos, o sea, 50 miligramos. El gerá que dice la Torá, pues, eran 20 gramos, 20 granos, 20 semillas, medio gramo, y un shekel, entonces, eran 20 gerá, aproximadamente 5 gramos. Entonces, si hacemos la cuenta, 20 por 20 son 400 granos. Entonces, medio shekel eran 10 gerá, 200 gramos, 2,5 gramos. ¿Ok? Estas eran las medidas de peso. Y tenía que dar todo aquel que estaba incluido. Y luego más adelante dice, todo hombre mayor de 20 años de edad será incluido en este censo y dará esta ofrenda a Dios. Eran todos los que salían a la guerra. Luego más adelante dice, el rico no va a aumentar y el pobre no va a disminuir, de tal manera que sea una cuenta. Y esto iba a ser como expiación. Entonces aquella persona que juntaba todas esas monedas, iba a contar las monedas, y entonces después iba a decir, hay tantas monedas. Y esas monedas iban a servir como expiación por el pecado del becerro de oro, que era el objetivo de este censo. Y el que contaba todas esas monedas era el expiador, el que ayudaba al pueblo de Israel a hacer la expiación.
Y entonces, por eso el Zohar de esta semana comienza de esta manera. Así comienza el Zohar de la Parashá Ki Tisa. Y les voy a leer primero el principio propiamente dicho de la Parashá. Hoy le puse muchas hojas porque le quiero leer porque es la respuesta a la pregunta de alguien que dijo recién por qué contar a las personas trae mala suerte, por qué no se puede contar a las personas. Entonces dice el Zohar, se lo voy a leer rápido para que lleguemos al punto que nos encontramos. Dice, Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, y dijo a Vayá, a Moshe diciendo, Kitizá et Rosh Bene Israel le Pekudeyem, el verso que acabamos de leer, cuando eleves la cabeza del pueblo, cuando cuentes, hagas el censo del pueblo de Israel de acuerdo a sus órdenes, o sea, todo lo que salía al ejército. Dice el Zohar, para explicar este verso hay que adelantar este hecho. Rabí Abba, Rabí Aja, Rabí Yosei, estos tres rabinos eran tres compañeros, que eran también parte de la congregación, parte del equipo de Rabí Shimon Bar Yochai. Iban caminando desde Tiberia hasta Tzipori, un pueblo que había también allá en el Galil. Y mientras estaban caminando, vieron que también Rabí Elazar iba junto con Rabí Gia. Rabí Elazar era el hijo de Rabí Shimon Bar Yochai. Entonces vieron que Rabí Elazar y Rabí Gia se acercaban a ellos y dijeron, Rabí Abba dijo, por supuesto que vamos a asociarnos con la Shejina, con la presencia divina, porque cuando hay justos, cuando hay tzadikim, seguramente esos tzadikim están estudiando Torah, y siempre que hay gente estudiando Torah, la presencia divina está presente. Entonces los esperaron hasta que ellos llegaron, y una vez que ellos llegaron, Rabí Elazar dijo, por supuesto, sobre esto está escrito, Einei Abayá el Tzadikim Beoznav el Shabbatam. Dice, los ojos de Akadosh Baruj Hu están sobre los justos y sus oídos están sobre sus promesas, sobre sus todo eso que están diciendo de Torah. Aikra Kasha Jule. Entonces, ¿qué significa esto que acabo de decir? Dijo el Rabí Eleazar. Esta historia está contada en la Perashá Pekudei, que vamos a estudiar la semana que viene. Entonces, el Zohar, la explicación no entra en detalles, lo vamos a ver más adelante, pero trae el Zohar algo que tiene que ver dentro de la charla que ellos tuvieron, que era más extensa, lo que tiene que ver con la Perashá nuestra. Dice, ven y mira, como siempre se comienzan las frases cuando uno de los tzadikim empieza a enseñar Torah, dice, ven y mira, he aquí que los sabios de bendita memoria han explicado
en la Gemara de Masejet Baba Metzia, uno de los tratados de la Mishnah, se llama Baba Metzia, que está también dentro del tratado general de las semillas, del tratado de la Mishnah, de la Torá, perdón, del Talmud, que habla acerca de la parte comercial. Baba Metzia se refiere a Metzia quiere decir cuando se encuentra algo perdido. ¿Qué pasa cuando uno encuentra algo? Pero eso es lo que tiene que ver con el Talmud. Entonces allí, como siempre, a medida que van explicando las leyes de la Torá que están explicadas en la Mishnah, también traen historias. Entonces dice allí en Baba Metzia, en el tratado de las cosas que se encontraron, dice que no hay brajá desde los cielos que baje sobre algo que se cuenta. ¿Por qué? Esto creo que lo estudiamos el año pasado en el Zohar, y por eso siempre cuando uno tiene dinero, tiene hijos, tiene cosas que atesora, primero que todo tiene que mantenerlo en forma modesta, mantenerlo en forma oculta, que no alardear de eso, y en lo posible mantenerlo lo más protegido posible. Pero por otro lado, no contarlo con números, es decir, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 de tal cosa, sino que se cuenta en forma indirecta, como cuando uno quiere contar si somos 10 personas en el minyan, que es lo mínimo para decir Kadish y para hacer tefilá, en conjunto. Entonces no se dice señalando a cada persona 1, 2, 3, 4, sino que primero que no hay que señalarlo, y segundo que se dice un verso, un pasuk o una frase que tenga 10 palabras, como acostumbramos decir, Oshia et ameja, ubarech et nachalateja, urem benasem ad olam. Es un pasuk de Teilim que siempre lo decimos. Entonces, dice, la bendición suprema no llora quiere decir no fluye, no penetra, no reposa sobre algo que está contado, que Abraham Leonanim Shehet Mitzad Agesed, porque la bendición suprema proviene del lado de Gesed, del lado de la bondad. Bechol inyan shel medida uminyan umitzada gebura, anoten en midá bekitzvah. Y todo lo que tenga que ver con la medida, en hebreo también se utiliza, es la misma palabra tal cual, medida es medida, y ahí vienen las midot son los atributos del corazón. ¿Por qué se llaman midot? Porque tienen una medida. El alma es infinita, y dentro del alma hay sectores que son los atributos del alma. Entonces, medida, una midá, un atributo del alma, sobre todo emocional, es una parte del alma, un atributo del alma, no es todo el alma completa. Entonces, ¿cuál es el problema de todo lo que viene con medida y cuenta? Acá se utiliza la otra palabra, minyan, que es lo que hablamos de un grupo de 10 personas o más. La cuenta viene del lado de Geburá, del rigor, del límite, que le da medida, y Kitzvah, y un límite, un entorno. Entonces, si Beim Tamar Ech Minuet Israel, dice entonces si nosotros decimos cómo fue que contaron al pueblo de Israel, si no hay que contar, dice
Ela lakhumeem kofer nefesh. Tomaron a alguien de ellos que sea alguien que expíe por el alma. ¿Qué era ese que expía por el alma? Que fue aquel recaudador que tomó un shekel de cada una de las personas. Entonces al principio las ponían adentro de una caja, de una canasta, todos los shekalim adentro de una canasta, y después hacían el recuento. Bet a Heshbon lo asu, H.A. Nitkabez Kolo Toa Kesef, y hasta que no se juntaron todas las monedas, no se empezaron a contar. Y entonces, una vez que contaron todas las monedas, supieron cuánto había del pueblo de Israel. De Kodem Shemanu et Ashkalim, pero antes que recontaron las monedas, Ayume Barjim et Israel, que de Leorer et Midata Gesed. Y antes de contarla, bendijeron al pueblo de Israel para despertar el atributo de Gesed. Shedarko leashpia ulitpashet bli mispar ubli midah lekitzvah. ¿Por qué? Porque a través de esa bendición de la cualidad de Gesed, entonces la bendición iba a venir sin medida y sin límite. Entonces después contaban a eso que expiaba el alma, que eran las monedas. Entonces primero establecieron una moneda para que cada uno la tome, y después iba y esa moneda la entregaban. Entonces, luego volvían, una vez que la contaron, volvieron a bendecir de nuevo al pueblo de Israel. Y entonces encontramos que Israel fue bendecido Betjilá Ubasof, al principio y al final, al Yedei y Torerut a Gesed, a través de despertar el Gesed supremo, Velo ala Baem Anagaf. Y entonces el ángel exterminador no pudo con ellos. ¿Ok? Entonces, acá viene la pregunta que hicieron antes uno de los amigos aquí, dicho en las palabras del Zohar. Dice, ¿por qué se levanta sobre ellos el exterminador cuando se produce una cuenta? O sea, en palabras nuestras, ¿por qué da mala suerte o no da bendición contar a las personas o al dinero? Mediten un poquito y ya vuelvo. Entonces dice, el mal de ojo tiene la misma origen. El mal de ojo quiere decir que una persona ve al otro
qué es lo que tiene, y entonces ese ojo que mira manda un mensaje a los cielos, y en los cielos viene el ángel acusador y dice ¿por qué este tiene? Y entonces empiezan a hacer juicio, y a veces como nosotros no tenemos mérito, entonces vienen los castigos o viene que uno pierde aquello que tiene. Pero el mal de ojo no es la explicación, sino que es el intermediario. Por eso siempre hay que mirar a todos con buen ojo. Entonces, dice Rabbi Elazar, ¿por qué viene? Dice, el alefishein abraha shorabe minyan, porque la bendición no viene, no entra, no fluye cuando se cuenta. Dice, y más todavía, aderraba al yedei shenimna ese davar miyad mistaleket abraham misham. Y dice, no solamente no viene, sino que si vino, entonces cuando uno lo cuenta, la braja se va. Lo que Banchen está acá braja, y por cuanto que se fue la bendición, así trabaja la llorada alab, leyanek mia roshem shenishar sham be yahol leazik. Entonces, no hay bendición, quiere decir que la protección de Dios se va. ¿Por qué? Porque nosotros estamos poniendo geburá, estamos poniendo rigor cuando contamos, estamos poniendo límite. Entonces, si yo quiero tener hijos, no puedo decir quiero tener un hijo, quiero tener 2 hijos, quiero tener 3 hijos. Y después cuando vienen dice, a ver, tengo 3 hijos, bueno, es suficiente. Uno está poniendo rigor, entonces no solamente no vienen más hijos, sino que si vienen o que aquellos que quedaron, sobre ellos cae la maldición. Porque yo estoy poniendo geburá, estoy eliminando la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios es abundancia, es que haya mucho de todo, como Abraham vino. Entonces, si yo estoy cortando esa bendición de Dios, entonces no solamente no hay bendición, sino que hay maldición. ¿Por qué? Dice aquí, porque viene el Sitra Ájara, viene el otro lado, viene el que se alimenta del rigor, se alimenta de la limitación, de la oscuridad. Y entonces, él es el que fluye y el que penetra en eso para alimentarse de eso que quedó. Siempre cuando hay luz y se va, cuando hay bendición y se va, queda un poquito de restos. Él viene y se alimenta de los restos que quedaron, y entonces ahí viene a perjudicar, como las aves de rapiña o las moscas, que cuando uno come y quedan los restos de la comida hay que tirarlo y hay que enterrarlo, hay que eliminarlo, porque si no vienen las alimañas y vienen a perjudicar. Eso es el Sitra Ájara. La Gem, los Jim, Kofer, Nefesh, Upidión. Y por eso se toma algo que expíe por el alma, como, que es la moneda, y rescate. ¿Para qué? Para lealot, leavir, taminian, alashkalim. ¿Por qué? Porque entonces esa medida, ese rigor, esa figura, esa cuenta, se traslada a los shkalim, a las monedas. Le manototam, velo et anashim. Entonces cae sobre la moneda, y la moneda no tiene problema, ella misma es una medida. Entonces no tiene problema. Entonces cae sobre eso y no cae sobre las personas. Vearei amido Hazal ve'anu lamadno oto. Entonces, cuando uno traslada esa cuenta, el rigor, sobre una cosa que no tiene problema, una cosa inerte, que la Geburá no va a producir nada malo en ellos, como es el oro, entonces eso también es una posibilidad. Hay muchas veces que uno va a pedir una bendición al tzadik, entonces el tzadik
hace una rectificación en los mundos superiores de esa maldición o de esa mala suerte o como lo llamemos, de ese opuesto a la bendición que tiene la persona, a través de que él mismo toma esa maldición y la eleva allí arriba. Porque sobre el tzadik tampoco cae maldición, porque Dios protege en forma directa y sin medida y sin tiempo al tzadik. Entonces ahora comienza la parte que hemos traducido y que la tenemos acá escrita. Entonces dice el Zohar que para entender lo que vamos a explicar ahora del medio shekel, primero hay que entender la explicación esotérica de la donación del medio ciclo, mencionada en la parashá, en la parashá de esta semana. Hemos utilizado el comentario del Santo Ari en su libro Meboye Arim, eso dice el Matok Midrash, el comentarista del Zohar que utilizamos nosotros, y él para empezar a explicar esto trae lo que dice el Arizal. El concepto de dar la mitad de un ciclo está conectado con los pesos, con la pesada. Shekel es de la palabra mishkal, que significa peso, y se refiere al contenido de plata de la moneda que tenía que pesar 20 gerá. Las antiguas escalas consistían en dos platillos unidos por una varilla que se equilibraban en su punto medio. ¿Sí? Ustedes conocen cómo es una balanza con platillos. El vástago que conecta a los dos platillos es el secreto de Da'at. Y los dos platillos son Jochma y Binah. Y desciende por la columna central del árbol de la Sefirot. Entonces, todos ustedes conocen el árbol de la Sefirot, donde tenemos Jochma y Binah, y de Jochma y Binah viene Da'at. Da'at, como dijimos recién, es el libre albedrío, es la capacidad de equilibrar Abba Beima, y Jochma y Binah es la Yud y la Hei primera del nombre de Abaya. Entonces, acá hace una comparación. Esto también se insinúa en el nombre Abaya. Las dos letras Hei son los dos platillos. Entonces los platillos en sí mismos, uno corresponde a... Bueno, ahora vamos a ver. Entonces la Vav corresponde a Da'at. Da'at es la barra que está en el medio que une a los dos platillos. Y la Yud es Jochma, como sabemos. Y representa la pesa colocada en el platillo. Entonces, nosotros sabemos que Da'at es el intermediario entre Da'at es la sefirat intermediaria entre la mente y las emociones. Entonces, la Vav es la que une la letra Yud Hei con las letras Vav Hei, que son Zeir Anpin, las emociones del corazón, y Malhut. Entonces, Da'at, muy bien, puede ser la Vav de Zeir Anpin del nombre de Dios. Entonces dice el Zohar, Rabbi Shimon le preguntó al pastor fiel, Rabbi Amebna,
¿Cuál es el significado interior del precepto de dar la mitad del ciclo sagrado? El Shekel HaKodesh. Esto es como la medida del sacrificio del medio Ahin, que son 12 log o 4,15 litros. También había otro sacrificio donde se daba, pero con una medida de volumen, para hacer la ofrenda de Minjá, la ofrenda de la tarde, que era la ofrenda vegetal. Entonces se utilizaba medio ajín de aceite para hacer la pasta que se ofrendaba en Minjá. Entonces, ajín se escribe Hei, Yud, Nun. Entonces hay dos Hei. Entonces por eso lo asocia a este ajín con las dos Hei del nombre Abaya. La Vav, en el nombre de Hashem, se balancea entre las dos letras Hei. Y la pesa del platillo es la letra Yud. Cuando nosotros pesamos, queremos pesar algo, es como sopesar. Cuando uno dice sopesar esta idea, ¿qué quiere decir sopesar? Ver qué medida tiene, cuáles las características de esa idea. Entonces uno recibe la idea de la Yud, que es Jochma, y la medita con Binah. Entonces el intercambio entre ellos, el equilibrio entre los dos, produce una comprensión, y esa comprensión es Da'at, que está en el medio. Entonces, ese Da'at es lo que equilibra la Yud y la Hei, Jochma y Binah. Cuando hay un equilibrio entre el padre y la madre, entonces aparecen las emociones como corresponde. Entonces, claro, Francisco, él sabe exactamente de qué se trata, porque para medir algo tenemos que compararlo con algo que ya existe. Entonces ahí es un poco también el hecho de no medir a las personas ni a las posesiones que uno tiene, porque medir quiere decir comparar con algo, y cuando uno lo compara, medir es Geburah. Entonces está poniendo a eso frente a la Geburah. Entonces, eso que está, ese peso que está en el platillo, es como la Yud que entra en la Hei, como la Jochma que entra en Binah. Binah es la que sopesa y medita acerca de esa Yud, de esa revelación, para darle el peso que tiene, para darle las medidas. Entonces, cuando nosotros ponemos un peso en el platillo, es como cuando tomamos una idea y la ponemos en Binah. Entonces por eso esa idea es la Yud y el platillo es la Hei. Y el producto, el fiel, que está en el medio, nos va a decir cuál es el peso que eso tiene. Entonces, por eso ese Da'at es la comprensión, es el resultado del equilibrio entre los dos platillos de la balanza con la pesa. Entonces la letra Yud, cuando se deletrea en su totalidad, ustedes saben que la letra Yud vale 10, y la palabra Yud es Yud Vav Dalet. Entonces la Yud Vav Dalet tiene un valor numérico de 20, porque la Vav es 6 y la Dalet es 4. Entonces la Yud simboliza las 10 sefirot de Abba, y la Dalet, Vav, son el secreto de Zeiran, Pin y Nukva. La Yud es la parte revelada de la letra,
y la Vav y Dalet, cuando nosotros escribimos la Yud, la Vav y la Dalet no se escriben, pero representa a la parte oculta, a la parte interior. Entonces así también, las 10 sefirot, la Yud, habíamos dicho que es Jochma, es el Parsuf Abba del Olam de Atzilut, el Parsuf Padre, y la Vav y Dalet representan a Zeir Anpin, a las emociones, y la Dalet al Nukba de Zeir Anpin, o sea, Malhut, la acción que proviene de esas emociones. Entonces ya tenemos aquí la Yud, la Vav y la Dalet. ¿Sí? Entonces, ese shekel, ese peso, equivale a la Yud, como decimos recién. Y esa Yud tiene 20, por eso el shekel tiene 20 gerá. Por eso el shekel equivale a 20. Y ustedes vieron que la escala de una medida a otra también tiene una relación de 1 en 20. Porque tiene que ver con esta letra Yud. Entonces, la letra Vav representa las 6 sefirot de Zeir Anpin, Gesed, Geburah, Tiferet y Netzach, Hod Yesod, mientras que la letra Dalet representa Malhut. Alguna vez hablamos por qué la Dalet representa Malhut, porque Dalet viene de carente, Dalim son aquellos carenciados, y Malhut es llamada la pobre. Siempre decimos que la Gimel y la Dalet van juntas, porque Gimel quiere decir dar, otorgar, y Dalet quiere decir carente. Entonces la Gimel es como, tiene 2 patitas, y es como que corre atrás del Dalet, que tiene una sola patita, y está carenciado y se cae en cualquier momento. Entonces la Vav, que tiene gematria 6, son las 6 emociones del corazón, y es Zeir Anpin, relativamente masculino, y Malhut es relativamente femenino, porque no tiene nada de ella y todo lo recibe de lo que viene de arriba. Y por eso Malhut es el mundo de Asia, y es el mundo material en que vivimos, porque no tiene nada propio, sino que recibe toda la energía, todo lo que tiene lo recibe de arriba. Pero una vez que recibe lo de arriba, el mundo material, es el único que tiene la capacidad de revelar la esencia infinita de lo más superior. Siempre dijimos que los mundos superiores son espirituales y relativamente más elevados que el mundo que nosotros vivimos. Pero ellos no tienen la capacidad de contactarse con la esencia infinita de Dios, porque son el producto de la contracción, son lo que viene después del Tzimtzum. Entonces ellos están en presencia de la luz infinita de Dios, la perciben, pero no tienen la capacidad de revelarla a otro ser. No tienen la capacidad de devolverle, hacer un feedback a Kadosh Baruj Hu, porque la luz de ellos es limitada. En cambio, Malhut, que es la novia, que es la Nukba, el femenino de Zeir Anpin, es el objetivo de la creación, el objetivo de que Dios creó este mundo que nosotros estamos, y es el objetivo de haber creado todos los mundos intermedios para llegar a este mundo final. Entonces por eso nosotros tenemos dentro de este mundo, y nosotros como seres humanos, que somos lo más elevado de este mundo, tenemos dentro nuestro algo que todos los mundos superiores no tienen, que es la esencia infinita de Dios, que es lo que se llama la presencia divina que mora aquí abajo. Y ese es uno de los secretos de lo que hablamos hoy en la perashá de la semana, de que aquel que se considera rey es aquel que se siente el más bajo de todos y es el que está dispuesto a servir a todos los demás. Entonces cuando un líder
una persona verdaderamente está dispuesta a sacrificarse por los demás y ser un enviado puro de Dios, entonces ese es Moshe Rabbeinu, es Raya Meemna, y se transforma en el rey verdadero de Israel, el rey de carne y hueso, que es el intermediario, el que trae la palabra de Dios, y por eso en la Parashá Vayakhel vemos como el rey junta a todo el pueblo de Israel para transmitirle la Torá, y sobre todo para imbuirlo en forma psicológicamente inconsciente de lo que es la realeza divina. Esa imagen de rey con la corona, un poco la corona que lleva el rey, esa corona de oro representa esos rayos de luz que salen de la piel del rostro de Moshe Rabbeinu, como leímos hoy en la Perashá. Y representa los rayos de luz infinitos del Rey Supremo. Como vuelvo a repetir, representa, es una alusión que cuando uno lo ve, alude en nuestro inconsciente al máximo creador, al del cual emanan todos los rayos de luz infinita. Y por eso el rey es una representación en la tierra del rey de reyes, el verdadero rey de Israel, el Mashiach, el Rebe, el gran Rebe, que no es solamente Rebe de una comunidad o de una secta o de una parte de los Hasidim, sino que él es el Rosh Bnei Israel. En hebreo Rebe se escribe Reish Bet Yud, Rabbi. En Yiddish los rusos le decimos Rebe. A mí me gusta decirle más Rebe que Rabbi. Acá en Israel en hebreo se dice Rabbi, rabino, Rabbi, etcétera, etcétera. Entonces, Rosh Bnei Israel es la cabeza del pueblo de Israel, el Rebe, es el rey. ¿Y por qué? Porque está dispuesto a sacrificarse y dar toda su vida como un verdadero Rebe, como un verdadero rey, Moshe, para para unir a Dios con su creación. Entonces, el verso de la Perashá dice que el rico no tiene que dar más de medio shekel. Y esta es la columna central, Seir Anpin, que es no agregar de 10. ¿Qué significa esto? Ustedes saben que en el Sefer Yetzirah está escrito que las sefirot son 10 y no 9, 10 y no 11. Entonces dice, a pesar de que el Seir Anpin recibe la gran luz de Dios, solo recibe de acuerdo a su medida. Por eso el Seir Anpin representa al mundo de Yetzirah, y Abba Beima también representan al Atzilut y a Briah. Son mundos revelados, reciben de acuerdo a la medida que pueden recibir. Y Dios, el ser infinito, ciertamente no puede ser contado, no se puede agregar. Entonces, las cualidades del alma, las sefirot, son 10. Y está dicho que esas 10 son la mitad. Esa alma que nosotros tenemos adentro de esto es la mitad. Y solamente se completa cuando se une con las otras 10, con la otra mitad de Akadosh Baruj Hu. Pero no podemos decir que queremos 20. No es que cuando las 10 nuestras se unen, como en el caso del Mahasita Shekel, tenemos más sefirot, sino que se unen una a una y esas 10 se hacen una con el Creador, entonces son 10 completas. Pero no es que hay 11, no es que cuando nosotros nos unimos al Creador somos más, sino que paradójicamente no podemos, somos Akadosh Baruj Hu, y a Akadosh Baruj Hu no se le puede agregar ni se le puede quitar. Y así son las 10 sefirot, que son la medida, la Kav Amidah. También esto tiene que ver con lo que
En Kabbalah se llama Kav Amida, que es el rayo de luz que ingresó en la contracción, en el vacío, que está compuesta justamente por las 10 sefirot. Como son 10, entonces esa es la Amida, esa es el atributo, es la medida y el patrón con el cual fue hecho toda la creación, 10 sefirot. Entonces, esto es lo que dijimos, que está dicho en la Mishnah 4 del primer capítulo del Sefer Yetzirah. Entonces, las sefirot se describen como la nada. Allí está dicho, es el sefirot blima. Blima quiere decir que, sin motivo, pero sin motivo también quiere decir que no hay lo que preguntar. Como cuando decimos que el nivel supremo del alma, ese es el Rosh de Eloi Adá, Eloi Tiadá. Es la cabeza que no se conocerá y que no se puede conocer, porque no es algo que es conocible, no es algo que se pueda comprender. Entonces acá entendemos qué es comprender. Comprender quiere decir poner medida, poner, calificar, cualificar, ponerle conceptos a algo. Y Dios nos está por encima de todo eso. Por eso son 10 sefirot blima. A pesar de que son 10, es una medida que no se puede cuantificar. Las 10 sefirot blima se refiere a las 10 sefirot del mundo de Atzilut. Y allí está dicho que en el mundo de Atzilut, que es todavía una emanación pegada, conectada a Kadosh Baruj Hu, son todas una. Están potencialmente las 10, pero en realidad no se las puede contar. Son todas una. Y las 10 sefirot son 10 en número, pero ni una más ni una menos. Entonces esto es un axioma. Y si ustedes se fijan y meditan en lo que son las 10 sefirot, se van a dar cuenta que si miran el mundo y buscan otro atributo diferente de esas 10, no hay. La idea de que el pobre, entonces ahora vemos el aspecto complementario. El rico no puede agregar, pero el pobre tampoco no pagará menos de medio ciclo. Acá hay que arreglar. Tampoco el pobre pagará menos que medio ciclo, pesando 10 gerá. Es como el tzadik que vive en el mundo de Malhut, quien a pesar de ser pobre no puede dar menos de 10, como hemos aprendido 10 y no 9. Este es el medio ciclo que debe pesar 10 unidades, que es la letra Yud en representación de las 10 sefirot. Entonces, el tzadik es llamado el pobre, porque justamente él no tiene nada de él, no tiene nada para él, simplemente todo lo que da es lo que a Kadosh Baruj Hu le da. Pero incluso el tzadik, para ser tzadik, no puede tener menos de 10. ¿Qué quiere decir menos de 10 en un tzadik? Que las 10 sefirot, los 10 atributos del alma tienen que estar en él rectificados. No puede tener carencia para llamarse tzadik. Está todo completamente en equilibrio. No le puede faltar ninguna. Y por eso está dicho que el que es completo es medio. Ejad Bajetzi, Shalem Bajetzi. Una persona nunca puede estar completa si está, paradójicamente, si se siente completa. Entonces, acá tenemos 10 páginas de Zohar, de las cuales leímos las dos primeras, y acá está lo que acabamos de explicar en castellano. Estas dos primeras son lo que dijimos al principio acerca de que por qué no hay que contar. Entonces acá empieza preguntándole acerca de este versículo,
ustedes saben que toda esta gente cuando estaba en la cueva y cuando salía y caminaba, antes dijimos que la presencia divina moraba sobre ellos. Esa presencia divina les enseñaba y les inspiraba y hacía que se revelen frente a ellos personas que los demás que estaban alrededor no podían ver, como el profeta Eliao, como Ahia Shiloni y también Moshe Rabbeinu mismo. Moshe Rabbeinu había vivido 1500 años antes. Pero está dicho que incluso Moshe Rabbeinu venía a escuchar a Rabbi Akiva, que se sentaba junto con sus alumnos, para escuchar las novedades de la Torá. Y cuando Moshe Rabbeinu le preguntaba a Rabbi Akiva, ¿dónde aprendiste eso? Dijeron, esto es Torá Moshe mi Sinai. Esta Torá fue la que recibió Moshe Rabbeinu en el Sinaí. Y a causa del pecado del pueblo de Israel, los dos pecados fundamentales que son el pecado del becerro de oro y el pecado de los espías, a Moshe Rabbeinu se le olvidaron la mayoría de las enseñanzas que es la Torá oral. De las 6, está dicho que de las 6 tratados de Mishnah, en realidad había 600 tratados. Y cuando venga el Mashiach nos va a enseñar, quizá el milenio próximo vamos a estar ocupados en aprender todas esas cosas que Moshe Rabbeinu se olvidó. Pero de todas maneras muchas ya las sabemos, porque son todas las revelaciones que vinieron haciendo todos los sabios durante las generaciones. Y es lo que a esto se refiere, que Moshe mismo iba a estudiar de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva es el máximo sabio de la Torá oral. Está dicho que Moshe venía del alma de Hebel y Rabbi Akiva venía del alma de Caín. Pero esa es parte de lo que vamos a estudiar en el curso de las reencarnaciones. Entonces Moshe Rabbeinu venía del lado de Gesed y él vino a explicarle a toda esta gente y ellos le preguntaban, entonces le dijeron, Raya Meemna, este precepto de entregar medio shekel, ¿cuál es el asunto? Explícanos qué significa, por qué había que dar medio shekel. Entonces acá explica en el libro de Matok Midvash lo que acabamos de explicar recién acerca de lo que dice la Arizal, de la Bab y la Hei y la Yud, del nombre de Akadosh Baruj Hu. Y así explica este tema de los 20 Gerá del Shekel HaKodesh, que es la Yud. ¿Sí? Esto lo trae el Zohar mismo, y que después viene la Arizal y lo profundiza y lo explica más. Entonces todo esto es lo que acabamos de explicar. Y bueno, vamos a tratar de explicar esto en clases próximas porque ya se nos hizo un poquito tarde. Ya tenemos más de una hora de clase y espero que lo que acabamos de explicar, aunque sea una pequeña palabra, una letra, una pequeña frase, haya sido de una novedad para ustedes, haya sido de utilidad, pero ya saben, el solo hecho de estar presentes en una clase de Torá hace que la presencia divina more allí en el lugar donde cada uno se encuentra, y entonces juntos estamos haciendo que la presencia divina y que Akadosh Baruj Hu se revele y more en cada uno de los lugares donde estamos. Entonces, mañana a las 6 de la mañana vamos a salir
para ir a Jerusalén. Les pido que envíen sus peticiones a través del WhatsApp o a admin@galeinai.org. Y también envíen sus contribuciones. Todo lo que ustedes pongan es entregado para la difusión de la Torá, para el honor de Kadosh Baruj Hu, y todo eso vuelve en todo lo que, la bendición que Kadosh Baruj Hu le da sin medida. Entonces vemos que cuando uno da sin medida, también recibe sin medida. Y el sin medida nuestro es completamente limitado respecto al sin medida de Kadosh Baruj Hu. Estamos preparando, como dijimos hoy, el curso del Arizal acerca de las reencarnaciones, y allí hay que el mismo Arizal comienza explicando acerca de los niveles del alma. Algunos de esos temas están explicados en nuestro sitio de internet, en Dimensiones, pero Kenia, junto con Ángel, junto con Jenny, trabajaron para preparar las transcripciones de unas clases que dimos, de cursos que dimos hace unos años sobre la Kabbalah del Arizal, y donde explican estos temas acerca de los niveles del alma, entre otras cosas, explicamos muchos asuntos. Ya hay 5 cuadernillos listos, que son, esos cuadernillos solos son más de 100 páginas. Es más que un libro, porque es una concentración de información que llevó muchos años, y que es la explicación de muchas clases que dio el Rav Ginsburg de la Kabbalah del Arizal. O sea que dentro de esos cuadernillos hay enseñanzas y secretos que vienen desde el Arizal, desde el Zohar. Yo les pido que entren a la tienda o que nos escriban para saber cómo adquirirlos, porque eso es material invalorable y eso nos va a permitir hacer más. Ya hay otros 5 cuadernillos que estamos revisando y que Bezrat Hashem van a salir pronto a la venta. Aquí Jenny puso el nombre de la tienda. Esta tienda fue hecha por gentileza y por el esfuerzo de Ruth Mayen, nuestra colaboradora, es una de nuestras primeras, antes que alumna, cuando empezamos a hacer la página web hace más de 10 años, 15 años, ya ni me acuerdo. Ella fue una de las primeras que entró y desde ese momento colabora, estuvo en nuestros seminarios cuando viajamos, está constantemente pendiente. Ella recibe las donaciones y todos los aportes que realiza la gente de México, y después con eso hace cosas, compra libros y también envía contribución a la tierra de Israel. Y también esta tienda la hizo ella, la compró y la donó a ella, y es la tienda que más funciona dentro de todo el trabajo, dentro de todas las cosas que hicimos hasta ahora. Es la tienda que se puede utilizar. Es una tienda virtual, también ella hizo una tienda con objetos, con libros y con cosas que se pueden comprar, así que no sé si está hoy en la clase. Ella siempre ve las clases en diferido, me parece. Sí, no la veo en la clase. Pero bueno, los invito a ingresar allí y tomen en cuenta que todo lo que ustedes compren allí no solamente es una compra, sino que es una contribución. Esa plata que ustedes ponen allí la pueden considerar como tzedakah, que usaron tzedakah para comprar material. Incluso aquellos que quieran en su país imprimir estos cuadernillos y venderlos, lo pueden vender al precio que está allí,
y recuperar el costo de la venta o incluso obtener algún beneficio, porque es bueno también obtener beneficio de esto, y eso da gratificación al corazón, sobre todo a aquellas personas que necesitan sustento, y el dinero que puedan recaudar de todo eso también enviarlo como donación. Así que con esto se pueden hacer muchas cosas, y siempre contando con el respeto y con el cuidado que tengan de todo el material que no se tire a la basura o que no caiga en manos de gente que pueda llegar. Bueno, distribuirlo no tiene importancia, se le puede dar a todo el mundo, incluso si uno sabe que son gente que hace idolatría, porque eso, si lo va a leer, lo va a ayudar a salir de todo eso, así que pueden distribuirlo a todo el mundo que quieran, pero traten siempre de que sea respetado y tienen nombres sagrados y cosas que no es bueno mancillar. Así que, bueno, los invito a contribuir. Si pueden enviar también dinero para nuestro viaje para mañana, vamos a poner donación en el cótel y vamos a dar distintas cosas, así que Besrat Hashem, los invitamos a contribuir. Aquellos que tienen PayPal, la cuenta de contribución es dimensiones @ también es una cuenta donada por un compañero que está haciendo también de una forma completamente altruista, colaborando con nosotros. Así que Besrat Hashem, todo lo que ustedes hagan va a cerrar el círculo y los va a hacer entrar dentro de la presencia de la Shekhinah. Nos despedimos por hoy, Besrat Hashem, que tengan una hermosa semana, que tengan un mes Adar de mucha alegría. Cuando entra Adar aumenta la alegría. ¿Y cómo aumenta la alegría? A través de hacer buenas acciones, ayudar a la gente, ayudar a que todos se acerquen a la Torá, ayudar a que aquellos que están mal estén bien, tanto espiritual como físicamente. Eso da alegría al corazón y da alegría a la mente, y no hay nada mejor que dar alegría para recibir alegría. Nos despedimos, bendiciones de la tierra de Israel, los queremos mucho, y vayan anotándose en el curso de la Arizal, porque hay mucha gente y vamos a tener que dividir las clases en varios grupos.